Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. En la vida conocí. Soy Patricia Molina, concejal de Cali. Con Jaime Perea luchamos porque la vivienda, la salud, la educación son derechos. Nos opusimos a los injustos cobros de predial y valorización. El Hospital Departamental, Univalle y en Cali son nuestros. Apóyanos con tu voto este 25 de octubre. Marcando Patricia Molina al Consejo, Polo 1 y Jaime Perea a la Asamblea, Polo 57. Para seguir defendiendo tus derechos, porque la cosa está berraca. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el doctor Óscar Gamboa, quien es candidato del Partido Liberal a la gobernación del Valle del Cauca. A él le agradecemos por estar en el programa y lo saludamos. Buenos días, doctor Tejada, muy buenos días a los amables televidentes y profunda gratitud. Qué coincidencia que en este programa hice mi primera presentación ante medios de comunicación como precandidato. Y en este programa cierro yo mi exposición ante cámaras como candidato. Eso me da un buen augurio y me llena de mucha gratitud con usted, con el canal y con el programa, ¿verdad? Muchas gracias y a ustedes, desde luego, muchas gracias también por acompañarnos. Muy bien, entonces, estando aquí con Óscar Gamboa en persona, aprovechemos para tratar de sacarle jugo a esta conversación. Estamos a 2 días de las elecciones. ¿Cuál es su pálpito, su percepción, su lectura de lo que va a ocurrir con la gobernación del Valle el próximo domingo? Hombre, la verdad yo creo que estamos asistiendo a un escenario bien curioso. Hay una percepción animada por un despliegue publicitario intenso de alguna candidata o algunos candidatos, pero cuando uno va a los municipios y habla con la gente, habla con el señor que te atiende en el restaurante, habla con el señor que te atiende en la gasolinera, habla en el parque con la gente tiene un afán de cambio francamente admirable. Y por eso yo, frente a lo del domingo, más allá de las encuestas y de las cábalas y de las percepciones, pondría 3 grandes signos de interrogación. Pienso que el domingo, en el caso de la gobernación, van a haber grandes sorpresas. Y esa animación del afán de cambio la da para mí el problema de la salud, porque francamente es en todos los municipios del Valle del Cauca donde le ponen a uno como candidato quejas y reclamos frente al tema de la salud, y eso es algo que francamente marcó la pauta en la campaña de la gobernación del Valle del Cauca. Y usted, como candidato del Partido Liberal y el partido como tal, ¿tiene una propuesta concreta para resolver el problema de salud en el Valle del Cauca? Es que yo soy un hombre que mezclo la política con lo técnico. Yo he venido planteando varias cosas, varias acciones y varios escenarios. El primero, tiene que volverse a recuperar el mando. Alguien tiene que mandar, alguien tiene que ordenar, tiene que sentirse que aquí hay jefe. Cuando digo jefe no es en el sentido capataz de la palabra, es en el sentido gerencial. ¿Dónde está el secretario de salud? ¿Dónde está el gobernador? Yo valoro que los parlamentarios y parlamentarias vallecaucanos hayan convocado al ministro, han generado debates en el Congreso, pero el gobernador y su secretario de salud tienen que ponerle el pecho, tienen que liderar lo que haya que liderar
frente al problema, con los sindicatos, con los trabajadores, con los médicos, con el ministro de Salud, como el superintendente, y si es posible con el propio presidente de la República, pero que los vallecaucanos sepan que aquí hay un gobernador, que aquí hay un gerente del departamento que tiene las botas puestas para enfrentar el problema y no expresar solidaridad y respaldo al secretario de Salud, pero arrancar para Europa a descansar en épocas de crisis. Entonces, empecemos por ahí. Orden, mando. Segundo, necesariamente tiene que plantearse un nuevo modelo de gestión en la salud vallecaucana. Y eso lo digo con unos anclajes que han venido sucediendo. ¿Por qué tercerizar servicios que tranquilamente venían haciendo los hospitales? Hablemos en particular del HIV. El HIV compraba directamente los medicamentos a las casas distribuidoras. De un momento a otro aparece la figura de la tercerización y ya entre el hospital y la casa distribuidora de medicamentos aparece un intermediario. ¿Por qué? ¿Eso de quién es? ¿Eso con qué interés aparece? ¿Quiénes están detrás de ello? Yo entiendo que hoy el hospital le debe a esa entidad intermediaria, a una de ellas, 20 y tantos mil millones de pesos. ¿De dónde salió esa deuda? Ese modelo de gestión, con esas tercerizaciones, esos actores individuales o corporativos que aparecen en la gestión, eso alguien tiene que explicarlo. Con un Óscar Gamboa, gobernador, eso no necesariamente tiene que ir si no está claro por qué, para qué, y qué le va a rentar al hospital o al sistema de salud el hecho de que haya un tercero. Si es para tener beneficios para el sistema de salud y para el hospital de Marras, bienvenida. Pero si es para lo que estamos viviendo, jamás de los jamases lo voy a permitir. Tercero, me parece que hay que criteriar mejor el tema de la escogencia de los gerentes o directores de los hospitales. Yo tengo mucho respeto por el doctor Rubiano, no tengo ninguna variable para cualificar su gestión, pero es que yo en su momento escuché que el señor gobernador dijo, no, entreguémoselo a la academia, a los científicos. Es cierto, un hospital es una casa de servicios de salud, pero también con visos de aspectos científicos e investigativos. Pero ojo, aquí tenemos que salirnos de esos criterios emotivos y primarios para racionalmente decir, necesitamos un gerente del hospital con este perfil, con estas variables, con estos atributos, con esta experiencia, con este recorrido, porque miren lo que nos pasó en el caso particular del hospital universitario. Entonces yo resumo, un momento político, un momento funcional, administrativo, y un momento criterial para tener la escogencia precisa, o al menos aproximarnos a lo preciso para escoger los directores o las directoras de los hospitales. En esta semana yo tuve aquí a Jairo Ortega Zamboní, que es el candidato a la alcaldía de Palmira. Sí, señor. Y él, obviamente, tiene el apoyo de la doctora Dilian Francisca Toro. Sí. Él así lo reconoce. Él planteaba, ante la pregunta que le hicimos con respecto a la crisis del hospital de Palmira, él dice que esa crisis se está resolviendo y que el plan que se tiene es convertir al hospital de Palmira en una fundación. Y puso el ejemplo de la Fundación Valle de Lenín. O sea, un ente público lo quieren convertir en una fundación privada para que tenga mayor agilidad administrativa, pero en mi opinión, desconociendo que su origen es público, y casi que insinuó que ese es como el modelo que se quiere lanzar para el Hospital Universitario del Valle. Eso sería gravísimo. Gravísimo, pero de lo gravísimo, porque sería para el de Palmira, el HIV y todos los hospitales de la red pública. Claro, Cartago, Tuluá, Buga. En otras palabras, estamos advertidos entonces de que la red pública hospitalaria va a ser sería privatizada bajo esa figura. Yo no quiero pensar que eso lo lleven a cabo, porque de verdad sería vergonzante. Muy bien usted lo precisa, mi querido doctor Tejada. Es que son entidades públicas. No me compare una entidad pública con el Valle del Lili, que es una entidad de otro perfil, de otro tenor. Es una entidad privada, una fundación, con todos los ribetes legales que implica e impone ser una fundación. Pero por Dios, el pueblo vallecaucano, ustedes que nos están viendo en este programa, tendrán el domingo la última palabra. Personalmente, con todo el cariño que le tengo a mi amigo Jairo Ortega, rechazo y combatiré en democracia figuras como esas, porque me parece que van a empeorar el problema. Bueno, además de esto, tenemos el problema de las EPS que están atravesando transversalmente a todo el sistema de salud pública del departamento y del país. En particular, en Cali tiene el lío de la clínica Rafael Uribe Uribe, que ya usted ve
que primero la cerraron, ahora la abren con un nuevo operador. Los estudiantes están en huelga porque no se les garantiza su educación y su formación hospitalaria, pero detrás de ello está Confenalco, una caja de compensación familiar que también ha tenido muchos problemas en los últimos años. ¿Qué va a hacer usted para quitarle de las garras de las EPS al sistema de salud pública del departamento? Es que en el entramado de las EPS hay varios escenarios. Hay uno que es que se convirtió en el reclamo, y yo diría en la válvula de escape de muchos políticos que han estado detrás del tema de salud. Es que las EPS no pagan, y como no pagan, entonces generan un déficit en las IPS. Resulta que yo en estos días me senté con unas personas que trabajan en el Hospital Universitario del Valle, en particular en esas oficinas que tienen que ver con el flujo de pagos y de cobros a esas EPS. ¿Qué me dijeron? Mire, aquí han ocurrido cosas como estas. Cuando una IPS presta un servicio a un afiliado a una EPS, en los 3 días siguientes se debe hacer el cobro por el servicio. Se dejan pasar los 3 días y con argumentos que a mí me dan ganas de llorar, que no hay papel. ¿Cómo así? No, que no hay papel para imprimir las facturas. Entonces ahí tenemos un problema de facturación. Entonces claro, cuando pasan los 3 días, ya tienes que irte al pool de los famosos abogados, que por ahí denunció el abogado Prado también, para que hagan el cobro a esas EPS, porque pasaron los 3 días, cuando yo diría que si esa es la figura, el culpable no es la EPS, es la IPS que no presentó la factura en los 3 días que manda la ley. Entonces claro, los abogados, según me comentaron los funcionarios con quienes me reuní, los abogados van y cobran, pero cobran a la IPS por cobrar la plata a las EPS. O sea, eso hay una masa amorfa para mí de la inmoralidad. Hay una masa amorfa que nos explica por qué estamos como estamos. Y ahí es que yo retomo el primer punto de la pregunta anterior. ¿Dónde está el mando? ¿Quién dé órdenes? ¿Y esto por qué? ¿Cómo así que no hay papel aquí? ¿Cómo así que esto estamos dejando pasar los 3 días de ley para cobrarle a las EPS? No, eso es lo que se tiene que acabar y eso es lo que se va a acabar a partir del 1 de enero. Bueno, entonces usted les garantiza o nos garantiza a los vallecaucanos que si usted es elegido gobernador, usted va a meter en cintura toda esta descomposición que hay en el sector de salud y nos va a garantizar una adecuada atención del sistema. Pero es que es un deber de un gobernante serio, es un deber de un gobernante con perfil gerencial, con criterios técnicos, académicos, políticos y administrativos. Es que los gobernantes son para que propendan, para que la oferta del Estado le llegue a la gente, no para que la oferta del Estado no le llegue a la gente. Y así como un gobernante es responsable por el orden público, por la libre movilidad, también debe ser responsable para que la oferta de servicios, en este caso de salud, le llegue a la gente. Y yo ese compromiso no solamente lo asumo como propuesta electoral, sino que lo expreso como un deber de un gobernante. Bueno, pasemos a otra, demos un cambio de página. Usted es el candidato del Partido Liberal. Yo tuve aquí en estos días invitado a Mauricio Armitaz, candidato a la alcaldía de Cali, y él dijo que en su gabinete él va a convocar a líderes negros, a líderes afrodescendientes, y que va a trabajar mucho con la población negra. Me llamó particularmente la atención ese planteamiento que hizo el candidato Armitaz, y esto se lo digo porque él no es el candidato del partido que usted representa, que es el Partido Liberal. Pero además usted decía ahora, antes de comenzar el programa, que Carlos H. Andrade, columnista del periódico El País, del periódico Occidente, está invitando a votar negro. Voto negro, dice él. Sí, en la columna de hoy, porque él dice que su voto, bueno, me lo comentó ayer, para el Consejo es por Edison Jr., sí, que es negro. Su voto a la Asamblea es por el candidato del Polo Perea, mi amigo. Y para la gobernación, por Oscar Gamboa, también negro. De manera que me pareció importante la reflexión. Es más, yo estoy planteando, a propósito de lo que me comentaba ayer el doctor Carlos H., que a las personas que están pensando en votar en blanco, más bien voten en negro, en el caso de la gobernación. Y curiosamente en el tarjetón,
Encima del voto en blanco está la casilla de Óscar Gamboa, candidato liberal. Entonces, cuando los que piensen votar en blanco, que están en su derecho, desen una miradita al contexto arriba y voten en negro mejor, que creo y estoy seguro que no se van a arrepentir. Entonces, repitamos el ejercicio. A las personas que piensen votar en negro, no lo hagan, mejor voten, las personas que piensen votar en blanco, no lo hagan, mejor voten en negro por Óscar Gamboa en el caso de la gobernación. Ahí encimita estoy, no les queda muy lejos. O sea, en el tarjetón que viene para la gobernación. Exacto, aquí está el voto en blanco abajo y arribita está Óscar Gamboa con la L del Partido Liberal. Cambiar el voto blanco por el voto negro. Muy bien. Bueno, sigamos tocando temas de región. El Valle del Cauca está atravesado por una crisis con el gobierno central ahora respecto al azúcar. El cartel del azúcar, que lo llama la Superintendencia de Industria y Comercio, ha sido sancionado con una multa fuerte de 300.000 millones de pesos. Los ingenios azucareros, los gremios azucareros están diciendo que esto tiene tintes políticos, que esto tiene la mano de Santos, que esto es una retaliación, pero hay sectores de opinión distintos a los políticos que están diciendo que no, que es la consecuencia lógica de estar afectando el libre mercado por parte de un grupo organizado de empresarios del sector. ¿Cuál es su posición frente a este tema? Nosotros somos muy dados a reaccionar frente a cualquier evento de una manera muy primaria y yo a veces la califico de ligera. Yo me considero amigo del sector azucarero, ahí tengo grandes amigos, valoro todo lo que le han prestado socialmente hablando al Valle del Cauca, son más entre 150 y 200.000 empleos que nos han generado. Yo diría que el Valle del Cauca se fue consolidando alrededor del azúcar, pero yo preferí y he preferido ser prudente con mis declaraciones, hasta tanto no conocer profesionalmente un poco más de detalles, no solamente del tema de la investigación, sino del fallo. Yo no creo que sea justo salir a decir el sector del azúcar y los ingenios son culpables. Parece que eso sería temerario. Como también me parece que hay que tener la pausa para salir a calificar de que el fallo es una persecución, que es que el presidente está detrás de eso. Yo personalmente creo conocer un poquitico, quizá un 1% al presidente Santos, y sé que esas no son sus formas de actuar, esas no son sus formas de proceder. Yo he preferido, entonces, invitar a la prudencia, a la pausa, que el sector azucarero, en uso de sus derechos, recurra a los eventos y acciones de ley, de apelar, de contraargumentar, porque eso está contemplado en la ley, para vencer, entre comillas, en el marco del derecho, si el fallo realmente ha sido injusto o exagerado o no ha copiado las pruebas que le harían llevado a tomar esas decisiones. Segundo, me parece que el tema del clúster del azúcar hay que mirarlo en perspectiva, porque yo he venido planteando complementariamente con el tema que usted me toca, de que el Valle del Cauca debe recuperar su vocación agrícola, pero diversa. De aquí se vuelve a sembrar maíz, a cultivar algodón, arroz, soya, millo, todo eso que nos llevó a que nos llamaran la despensa agrícola de Colombia. Por la genialidad del presidente Obama, Cuba y Estados Unidos van normalizando progresivamente sus relaciones. Para su información, en Colombia, si no me falla la cifra, tenemos aproximadamente 30 ingenios en todo el país. En Cuba hay 127 ingenios. Yo estoy pensando de que en unos meses, de seguir la evolución de la relación Cuba-Estados Unidos, ¿cómo va? Que el azúcar cubana va a entrar a jugar en los mercados. Y esa azúcar cubana, a mi juicio, va a presionar a la baja los precios del azúcar y nos va a plantear un escenario complejo. Por lo tanto, el clúster del azúcar en Colombia lo veo seriamente amenazado en términos de precios por el ingreso en próximos meses, a mi juicio, del azúcar cubano. Por eso, el tema de la diversidad agrícola cae como anillo al dedo en estos momentos de nuestra historia. Pero cierro la respuesta a la pregunta precisa.
Yo invito a la prudencia al sector azucarero, que haga uso de todos los derechos de ley que tiene para contraargumentar y tratar de derrotar con argumentos y en derecho ese fallo tan duro que profirió la Superintendencia de Industria y Comercio. Y desde luego que cuiden, a partir de esa decisión de la Superintendencia, que el impacto, si eso se confirma, si nos derrotan en derecho y en ley, para que el impacto frente a la generación de empleo y de ingresos del sector azucarero y colaterales no vaya a ser menor y no vaya a ser mayor, y se busquen estrategias de transición para minimizar el impacto negativo desde el punto de vista social. Bueno, pero además de eso, que es el guardar prudencia frente al debido proceso, si usted es gobernador, ¿no será la hora en la que ya se siente el gobernador con el sector azucarero y comiencen a pensar en cómo volver a recuperar la vocación agroindustrial del Valle del Cauca, que la tuvo hasta hace 30 años y que se perdió por el monocultivo de la caña? Y así como hoy el sector azucarero está diversificando dentro del propio monocultivo con el etanol, comience a diversificar, volviendo a resembrar otro tipo de productos y volviendo a permitir que el campesino retorne a sus parcelas originales. Totalmente de acuerdo, es tanto así, apreciado doctor Tejada, que esa es una de mis propuestas bandera. Y en una entrevista en días anteriores, un amigo periodista me preguntaba, ¿usted cómo va a ponerse a pelear con los azucareros y son tan poderosos? Yo les decía, ¿cuál pelear? Vamos a trabajar de la mano. ¿Por qué? Porque en últimas el empresario del azúcar es empresario y a él le interesa optimizar sus beneficios empresariales. Ese es el sentido de la empresa privada, prestar un servicio pero optimizar ganancias. Si yo le demuestro con hechos ciertos, con cifras, mire señores del sector azucarero, mire lo que había hace 10 años, mire lo que hay hoy, mire lo que se viene internacionalmente, y esto nos lleva a un escenario probable que va a ser adverso para sus intereses. Mire lo que les planteamos desde la gobernación. Este escenario, si sembramos de nuevo frijol, si sembramos arroz, si sembramos algodón, etcétera, etcétera. Estos son los mercados, estas son las ganancias que se obtendría por exportar tal o cual cantidad. Si yo soy empresario del azúcar, yo me vuelvo, entre comillas, aliado y socio del gobernador en esos propósitos. ¿Pero qué tiene que hacer el gobernador? Sentarse con el ministro de Agricultura, sentarse con los gremios de la producción agrícola y vender, como dicen los muchachos, vender el muñeco. Mire los escenarios que tenemos hoy. Yo estoy seguro que esa iniciativa, que es mi propuesta esencial como aspirante a la gobernación del Valle, no solamente va a calar, sino que ya está comenzando a calar, porque sé que algunos ingenios ya están en otras zonas del país sembrando piña y sembrando otro tipo de cultivos, de manera que eso que usted me plantea es un imperativo para poder hacer cumplimiento de la propuesta que estoy presentando como candidato. Bueno, como los colombianos tendemos a ser tan emocionales y a veces a reaccionar solo con la emotividad, y cuando apareció el tema del azúcar, inmediatamente un grupo de dirigentes del sector privado y también público comenzaron a hablar del país vallecaucano, de que había que pensar en la independencia del país vallecaucano, porque casi que nos comparaban con Cataluña en España, que se nos estaban robando la riqueza para el país, el gobierno central. Pero al margen de eso, de esa invitación que hacen algunos sectores, le pregunto a usted, el Valle del Cauca tiene una tradición histórica de ser el mayor exportador a Venezuela y también lo fue a Ecuador dentro del concierto nacional, pero la situación con Venezuela ha afectado gravemente la economía vallecaucana y particularmente a muchos empresarios del Valle que han tenido que dejar de exportar y que han dejado de recibir su plata, producto de sus negocios. Igual pasa con Ecuador, hoy ya no exportamos, sino que importamos de Ecuador. Importamos leche en polvo, importamos plátano, importamos aceite, importamos muchos productos, pescado, etcétera. ¿Qué hacer? ¿Cuál es su política para dinamizar la economía vallecaucana, relacionándola con Ecuador, por qué no con Cuba, y mirando qué se puede hacer para recuperar la relación con Venezuela? Bueno, la primera parte de su pregunta menciona el tema de la reacción primaria
y francamente inmadura, con todo respeto lo digo, de algunos empresarios que hablando del país vallecaucano, que es que hay que separarse de Colombia. Ojo que eso es hasta delito. A mí me parece absurdo el absurdo. ¿Cuál separarnos de cuál Colombia? Este es el país de nosotros. Y yo me pregunto si ese tipo de reacciones también se pueden dar cuando estamos con compatriotas vallecaucanos que no pueden tener acceso a la salud. Qué bueno que esas reacciones tan vigorosas y altivas fueran también cuando se afectan los servicios sociales del pueblo, no cuando les tocan sus bolsillos. Eso es algo francamente que les dice mucho del talante de empresarios del nivel que exhiben los que estaban promoviendo el famoso país vallecaucano. Segundo, ahí es que viene el tema del liderazgo de un gobernador gerente, un gobernador gerente que debe tener visión panóptica, visión holística, no solamente en el entorno vallecaucano, sino en el entorno nación y en el entorno internacional. Es cierto que por esa situación lamentable, desde el punto de vista político que se vive en Venezuela, eso ha afectado las importaciones, ha afectado los mercados de los productos vallecaucanos, que era quizás el mejor o uno de los mejores mercados. Pero entonces, ¿dónde está nuestra resiliencia, nuestra capacidad de reaccionar frente a las realidades? Hombre, si lo de Venezuela venía, viene y sucede, pues un gobernador gerente lo que hace es acompañar a sus empresarios, buscar el apoyo del gobierno nacional, de Proexport, de todas las entidades y agencias pertinentes para buscar nuevos mercados, para hacer un inventario de qué estamos produciendo hoy, por qué estamos importando pescado de Ecuador o hasta de Corea, que hay un pescado muy famoso que está en las vitrinas de los almacenes de superficie que viene de Corea, cuando tenemos el mar Pacífico aquí y en el puente del Piñal los barcos pesqueros, perdónenme la expresión, pudriéndose. Allí están los barcos pesqueros porque dejamos acabar la industria pesquera vallecaucana que estaba sentada en Buenaventura. Eso es lo que va a hacer un gobernador, ayudar para enfrentar ese déficit de los mercados con Venezuela, buscar, acompañar, demandar, preguntar, tocar puertas, para buscarle nuevos mercados y decirle, en otras palabras, una acción política de mercados, para decirle al empresario, vea, fui a la China, fui a Perú y aquí hay esto para ustedes. Dejarles armados desde el punto de vista institucional, misiones comerciales para que vayan a buscar nuevos mercados. Ese es el complemento ideal que los empresarios necesitan de un gobernador gerente, de un gobernador serio, de un gobernador visionario. Usted estuvo en los orígenes de la Alianza Pacífica, Chile, Perú, México y Colombia. Si usted es gobernador, ¿usted apostaría por tener unas especies de, no llamémoslo embajadas para no ir a entrar en errores de constitucionalidad política, pero sí unos delegados del Valle del Cauca en Chile, en Perú, en México, para que estén buscando dinamizar las economías de la región, y ya no solo del Valle, sino de la región pacífica, con el liderazgo del Valle en esos terceros países? Claro que sí, yo diría que es un deber, porque es que la Alianza del Pacífico, como se planteó, pone al Valle desde el punto de vista político-administrativo como jugador, porque es que el puerto de Buenaventura está en territorio vallecaucano. Es más, estando yo todavía en el gobierno, estaba acompañando la comitiva presidencial cuando el señor presidente Santos acertadamente dijo, Buenaventura queda declarada la capital de la Alianza del Pacífico. Buenaventura es uno de los 42 municipios del departamento del Valle, hoy es un distrito, pero desde el punto de vista territorial y de conectividad institucional es parte del Valle y de la geografía vallecaucana. Eso demandaba que el gobierno departamental del Valle se sentara con el alcalde y comenzáramos a diseñar una agenda estratégica de cómo vamos a jugar aquí en este escenario de la Alianza del Pacífico, qué oportunidades tenemos, qué ventajas nos genera la existencia de esta Alianza del Pacífico, qué desafíos, en fin, todos esos escenarios que de ese tipo de corporaciones internacionales, de alianzas internacionales, se derivan. Pero siento que nos quedamos, como se ha quedado el Valle, viendo la prensa, protestando porque hicieron la cumbre en Cartagena y no en Buenaventura o en Cali. Sí, valía la protesta, pero la protesta había que volverla una oportunidad para reclamar espacios. Allí, bueno, un momentico, presidente, señora canciller, ¿cómo así que llevan la cumbre del Pacífico para el Caribe? Aquí está el Valle del Cauca, pero con propuestas, sofisticar, robustecer más la voz vallecaucana para ser jugadores en estos escenarios, pero sobre todo para derivarle beneficios a Buenaventura y al pueblo vallecaucano.
Si usted es elegido gobernador del Valle, a usted le va a corresponder la etapa que algunos llaman posconflicto y que otros llaman posguerra o posacuerdo. Y el Valle, por razón de su geografía y de su ubicación geopolítica dentro del territorio nacional, va también a ser la punta de lanza del suroccidente colombiano. Es decir, aquí van a confluir lo bueno, lo malo y lo feo de lo que resulte del llamado posacuerdo, posconflicto. ¿Cuál va a ser su planteamiento para que el Valle no vaya a terminar siendo ulcerado y no potenciado a causa de las consecuencias del posconflicto? Qué pregunta tan oportuna en este momento de nuestra historia, porque me da pie para decirle con orgullo que creo que esta es la primera y única campaña de todas en el país a la gobernación que tiene en su estructura un gerente para el posconflicto que está en cabeza del padre huérfano muy conocido por ustedes y por todos nosotros, conocido, apreciado y querido, un hombre conocedor de los temas, conocedor del tema de pandillas, del tema de paz, y yo creo que ahí estamos dando un ejemplo de lo que es el perfil gerencial de un prospecto de gobernador. No esperemos que se firme en La Habana el acuerdo entre la FARC y el gobierno nacional. Adelantémonos. ¿Por qué? Porque el Valle del Cauca ha sido un departamento receptor de las externalidades de la guerra, ha lindado con la guerra y ha colindado con la guerra. Por el norte del Cauca, que está a 10 minutos de aquí, por el oriente con departamentos como Huila, suroriente como Huila y el Tolima, y obviamente hemos recibido una gran cantidad de personas expulsadas de la guerra. De manera que ese es un tema prioritario, porque sin un proceso serio de consolidación, de como se quiera llamar, posguerra, posconflicto, corremos el riesgo de la repetición, lo cual sería funesto para nuestra estabilidad democrática y para la credibilidad en lo público. De manera que ese es un tema prioritario. Esa oficina de paz que tenemos en la gobernación, tendríamos que adecuarla al nuevo momento histórico del país, tendríamos que adecuarla a lo que se acuerde en La Habana para ayudar a consolidar desde la gobernación del Valle, y yo espero y aspiro de que el Valle sea el primer departamento que le presente al gobierno nacional, a la comunidad internacional y a la comunidad en general una propuesta de posconflicto para socializarla y para insertarla dentro de las grandes propuestas nacionales que el gobierno nacional y la FARC acuerden. Y por eso el Valle, ese es un escenario que va a demostrar que el Valle comenzó a recuperar liderazgo. Aquí está el Valle de primero, aquí tenemos la propuesta diseñada y trabajada con el padre huérfano que conoce el tema, pero también con otros actores sociales, políticos, institucionales, pero un Valle del Cauca ya con músculo, robusto desde el punto de vista propositivo, que le va a generar la respetabilidad, y vamos a hacer el departamento ejemplo en el manejo de escenarios de posconflicto desde el punto de vista social y desde el punto de vista de resocialización. Bueno, en esa misma línea, para seguir sacando punta al tema del posconflicto y al tema de la reinserción y reintegración de las personas, tanto los que vienen de la misma guerra como guerrilleros, como muchas personas que son familiares de su entorno o desplazados que se tienden a normalizar en sus tierras de las que fueron desalojados. El tema del agua y el tema de la deforestación que ha vivido el Valle del Cauca en los últimos años requiere urgentemente programas que vayan más allá del escritorio de los gobernantes desde las grandes ciudades y que tengamos una especie de tropas, de batallones, pero batallones ambientales. No podría pensarse que toda esa reinserción tenga un vector muy grande en que muchas de estas personas se vinculen a programas de cuidabosques, de cuidacuencas, que estén pendientes de la salud de nuestros ríos, pero también de la salud de nuestros páramos y en todo caso de nuestra vegetación y de nuestra fauna? Sí, claro, esos son, yo diría, escenarios probables y escenarios posibles, porque desde luego el primer componente que tiene la resocialización es que nosotros, los que hemos estado viviendo en la civilidad, no en la guerra, pues acojamos a los que terminan su ciclo en la guerra. Y hay un componente que a veces no es fácil superarlo, porque sé que aquí hay empresas inclusive que sus empresarios hoy no piensan contratar gente que venga de la guerra. Eso sería un error craso. Claro, aquí hay una serie de desafíos que demandan ojos y manos y piernas para cuidar lo que usted plantea, bosques,
para complementar el trabajo de vigilancia y cumplimiento de los mandatos de ley de esa explotación de minería ilegal. Porque, en otras palabras, la administración pública de hoy, en lo local, en lo departamental y en lo nacional, necesita más brazos, sobre todo en lo rural, para que la institucionalidad funcione a plenitud, generando la confianza necesaria, recuperando credibilidad y ejerciendo liderazgo. Y me parece que allí, esos, no sé, 20, 30 mil desmovilizados de la guerra que se incorporan, van a tener, al menos en un gobierno presidido en el Valle del Cauca por Óscar Gamboa, todo ese tipo de apuestas, sugerencias, como la de la diversidad de los cultivos. Allí habría más manos, se requerirían más manos para sembrar frijol, para cultivar algodón, maíz, todo lo que ya mencionamos, y ahí precisamente tenemos la posibilidad de acopiar manos de estas que vengan de la guerra. En otras palabras, yo creo que hay un menú de oportunidades para involucrar a los hermanos que se desmovilizan de la guerra, para abrazarlos y para que nos presten un servicio a la sociedad, sobre todo en el campo, que es donde ellos aprendieron sus habilidades. Doctor Gamboa, el Valle del Cauca ha tenido la llamada Casa del Valle desde hace muchos años, pero esa Casa del Valle no ha cumplido un papel, digámoslo, de diplomacia, de embajadora del Valle del Cauca ante el gobierno central. ¿Cuál va a ser su estrategia para posicionar al Valle desde lo ejecutivo, no desde el bloque parlamentario? O sea, desde la gobernación. ¿Va a tener usted una Casa del Valle empoderada o va a crear otro instrumento institucional que tenga la posibilidad de ir a interlocutar con los ministerios, con los institutos nacionales, con los institutos descentralizados, con los mismos parlamentarios? Gracias por hacerme esa pregunta, porque es que me lleva a la primera propuesta secuencial que yo tengo. Óscar Gamboa está planteando a los vallecaucanos un nuevo formato de gerencia pública, una gerencia pública más sofisticada, más moderna, que haga más funcional el departamento. Y para operativizar lo que estoy planteando, he dicho, si gano la elección el próximo domingo, viene el tema de ley de las comisiones de empalme, que yo a veces me pregunto para qué es que sirven las comisiones de empalme, porque yo veo que hay un mundo de gente ahí, los que llegan pinchaditos porque llegaron, y mirando por encima del hombro a los que están porque ya se tienen que ir, y los que están mirando con cierta tristeza y hasta confusión a los que llegan porque vienen casi a decirles, bueno, esto ya es nuestro. La comisión de empalme la voy a presidir yo personalmente, y dependiendo del tema me hago acompañar de 2 o 3 personas que sepan del tema de marras, para identificar qué es lo que hace cada dependencia, cuáles son sus rutas críticas, no están los cuellos de botella, para que alguien me diga por qué, si un contratista legal y legítimo hace un trabajo con la Gobernación del Valle, se supone que una disponibilidad presupuestal y uno encuentra contratistas un año y después no les han pagado. Que alguien me explique por qué. Para llegar al tema de la Casa del Valle, yo he estado en muchas ocasiones participando de eventos y reuniones en la Casa del Valle, muy bonita, ahí en Teusaquillo, muy bonita, muy presentable, pero yo quiero una Casa del Valle que realmente sirva contundentemente para algo. Porque yo, en ese tema de empalme, voy a sentarme con quien esté dirigiendo la Casa del Valle, voy a leer y a estudiar registros históricos de la Casa del Valle, qué es lo que ha hecho, qué es lo que hace y qué productos ha entregado. Porque yo sí quiero, en esta nueva era administrativa del Valle del Cauca, plantearle a la Casa del Valle del Cauca estos y estos y estos productos, estas y estas gestiones, estos y estos eventos, para que realmente la Casa del Valle en Bogotá sea realmente, valga la redundancia, un brazo de la administración, y no simplemente casi como parte del protocolo de la administración. Eso tiene que tener función, pero también resultados, porque si no ese es el concepto de la Casa del Valle, yo preferiría revisar qué es lo que se hace para cambiarlo, o qué es lo que se hace para que la Casa del Valle realmente exista como brazo de la administración departamental. En la misma línea, pero ya mirando al país del norte, ¿de qué forma usted puede aprovechar su trayectoria con Estados Unidos, con el Congreso americano, con la misma relación con el presidente Obama, para
dinamizar las relaciones entre el Valle del Cauca y sectores de la economía, de la sociedad y de la política americana que beneficien al Valle del Cauca? Le voy a contar un secreto ya con su pregunta que ya va a dejar de ser secreto. Si yo llegara a ser elegido el próximo domingo, el 1 de enero, me posesiono, desde luego, ante el presidente del tribunal, pero en la oficina del presidente del tribunal, o el que me corresponda. Y no hago la famosa parafernalia de los discursos. A propósito, que los 1 de enero hacen unos soles terribles. Y uno ve a la gente allá con esos ojos rojos, todo el mundo en Guayabao. No, por mi lado se pueden seguir celebrando sanamente el Año Nuevo. El 1 de enero simplemente voy y me posesiono y punto. Pero a los 10 o 15 días se hago un gran evento invitando a mis amigos congresistas de los Estados Unidos, ya con el gabinete pleno, invitando al presidente de la República, a ministros, a amigos africanos inclusive, europeos, digamos, a un auditorio integrado por la comunidad, integrado por nuestros alcaldes y alcaldesas, por nuestros cuerpos legislativos, pero con nuestros invitados internacionales. Porque en ese día y en ese momento es que aprovecharé todas esas relaciones internacionales que yo tengo y que tengo una experiencia importante que mostrar para decirles, este es el Valle del Cauca de hoy, este es el gabinete del Valle del Cauca, estos son los municipios del Valle del Cauca, estos son los desafíos del Valle del Cauca, estas son las oportunidades del Valle del Cauca, y en esto queremos que nos ayuden. Y ese es un mensaje para la comunidad internacional, pero también para el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos. Es que el 1 de enero el presidente no acompaña ninguna posesión, porque desde luego que de todas la invitan. Entonces, pero 15 días, 10 días después, con toda certeza que sí nos va a venir a acompañar. Y eso va a marcar el inicio de una nueva era en el Valle del Cauca. Y esos amigos internacionales entonces se van a regresar ya con unas, permítame utilizar la expresión de los jóvenes, con la película clara, mi querido doctor Tejada, y ahí empezará entonces esa hoja de ruta de gestión internacional para apalancar apoyos políticos, apoyos técnicos y apoyos financieros que prospecten una gestión del gobernador Oscar Gamboa con la calidad y los instrumentos que prospecten los resultados que necesitamos y los resultados que el pueblo vallecaucano se merece. Para información y recorderis de nuestros televidentes e internautas, recuérdenos cuál ha sido el rol que usted ha jugado en la Alianza Mundial Afro. Ustedes recuerdan, y usted se hizo presente en aquella cumbre mundial afro que congregó a más de 1000 alcaldes, gobernadores, ministros de todo el mundo, del mundo afro, de África, de Brasil, de Perú, en fin, qué evento tan lindo. De ese evento que se realizó en Cali y terminó en Cartagena, se creó la Alianza Mundial Afro para promover el desarrollo económico y la educación de los pueblos africanos y afrodescendientes. ¿Quién les habla? Oscar Gamboa fue nombrado como el director ejecutivo de la Alianza Mundial Afro. El presidente es el alcalde de Accra, que es la capital de un país que se llama Ghana, en África. He asistido, después de la elección, de la creación de la Alianza Mundial, a 3 juntas directivas. La última fue en Accra hace 6 meses, en Ghana, en África, donde presidí como director ejecutivo la convocatoria y los resultados. Eso me permite complementar lo que yo ya venía haciendo en el tema internacional. Yo, permítame decirlo con humildad, hoy me muevo como pez en el agua, como director ejecutivo de la Alianza Mundial Afro, mejor en Washington, no solamente con actores legislativos del Congreso, sino con actores del Ejecutivo, mejor en América del Sur. He estado 3 veces desde que el presidente Samper es el presidente ejecutivo de UNASUR, porque estamos diseñando una estrategia de inclusión social para los pueblos afros de América del Sur, que hay casi 150 millones de afros en condiciones de pobreza lamentables. De 420 millones que tiene el subcontinente. El continente de América del Sur, el subcontinente. A mediados del próximo año tenemos una audiencia en la Unión Europea en Bruselas, en Ginebra, porque les quiero decir que ese problema de los inmigrantes africanos hacia Europa se volvió un problema diplomático inclusive. Y yo como director de la Alianza Mundial lo que he planteado, he invitado a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea,
perdónenme, no se me molesten porque los negros africanos se les están yendo para allá. Fueron ustedes los que primero se tomaron África. Se enriquecieron y engrandecieron sus países a partir de las riquezas de África. Y los dejaron en esas condiciones en que están los pueblos africanos. ¿Por qué se molestan cuando ellos ahora van a buscar a sus países un mejor estatus, condición de vida? En lugar de molestarse porque se van los negros africanos para Europa, repárenlos, creen condiciones de acoger, según sus propias leyes y constituciones, a unos hermanos que ustedes fueron a depredar siglos atrás. Y yo he solicitado, una audiencia ante la Unión Europea para que le demos un debate. Y en esos escenarios es que Óscar Gamboa está metido, pero ese Óscar Gamboa no es Óscar Gamboa, es Óscar Gamboa el gobernador del Valle, es Óscar Gamboa el vallecaucano, es Óscar Gamboa el colombiano. Qué orgullo me dio en la cuarta cumbre mundial que hubo en Ghana hace 5 meses, cuando ante la no presencia del alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, ni ningún delegado de la administración municipal, me tocó portar la bandera de Cali en un primer acto protocolario allá en África, entregándosela al alcalde de la capital de Ghana, al doctor Van der Puyé. Qué lindo, qué alegría me daba a mí ver la bandera de Cali ante tantos ojos de africanos que ni siquiera sabían que era Cali. Como qué alegría me dio como colombiano escuchar el himno de Colombia en esa cumbre mundial, habida cuenta de que quien les habla es el que dirige esa alianza mundial. De manera que ahí, por culpa de esas acciones y relaciones que tengo, Cali del Valle tendrá una gran oportunidad si Óscar Gamboa es elegido gobernador. En síntesis, usted internacionalizará al Valle del Cauca. En unos casos internacionalizaré, en otros casos recuperaré la presencia internacional que también tuvo el Valle del Cauca en otras épocas. Bueno, una última pregunta. Usted es negro y los negros, digámoslo, pueden estar muy contentos porque vamos a tener gobernador negro. Entonces en Buenaventura, en el sur del Valle, que hay mucha población afrodescendiente, podrá estar muy contenta. Pero ¿qué le dice usted a esa población del Valle de Tuluá para arriba o de Buga para arriba, que no es exactamente negra, que mayoritariamente es mestiza y blanca y de mucha raigambre paisa, que a veces tiene confrontaciones inclusive interétnicas con los negros, que estén pensando, no, ¿cómo así que nos va a gobernar Óscar Gamboa, que es el negro del que en estos días se hizo una propaganda sucia precisamente en el centro sur del Valle del Cauca? Pues es la misma pregunta que quizás nos hicimos a través de los 105 años de historia del Valle del Cauca. Siempre nos han gobernado hermanos mestizos. Nunca ha habido un gobernador o gobernadora de la raza que yo represento. Nosotros podemos decir, ¿qué podemos esperar o qué pueden esperar los blancos o los mestizos de un gobernador o gobernadora blanca o mestiza o gobernador o gobernadora? No, aquí hay que irnos más allá del color de la piel. Los que me conocen saben que yo soy un hombre que lucha por la inclusión, porque mi sueño como ciudadano del mundo es que al final del día entendamos que negros y blancos, indígenas, hombres y mujeres, los unos y las otras, hacemos parte de una gran familia, la familia de los seres humanos. Yo soy muy seguidor del presidente Obama, con quien tuve la oportunidad de conversar en 2 ocasiones, cuando él fue senador de los Estados Unidos. Muchos se preguntaban lo mismo en Estados Unidos, y allá está más reciente la pelea étnica, está viva, mejor dicho, está viva. Hace 50 años, 60 años eran esclavos todavía, nosotros tenemos más de 150 años que ya no lo somos, legalmente. Obama ha dado ejemplo de cómo se gobierna desde la perspectiva étnica afroamericana, para todos. Volvió a recuperar ese país. Hay unas situaciones similares inclusive, ¿no? Fue la primera vez que un negro está gobernando Estados Unidos, encontró un país quebrado, un país apoltronado, y es la primera vez que un negro vallecaucano va a gobernar el Valle del Cauca, encontrando un departamento quebrado, un departamento apoltronado. De manera que los negros y los mestizos pueden esperar un gobernador para todos y para todas. Muy bien, el tiempo se nos acabó, amables televidentes. Recuerden que este programa es un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información completa, veraz, oportuna, que le permita ejercer su ciudadanía, actuar ejerciendo su derecho y su deber. Porque si usted lo hace,
Usted ayuda a construir un Valle del Cauca más proactivo, más incluyente, más protagónico en el concierto nacional e internacional. Hemos escuchado a Óscar Gamboa. De seguro que Óscar Gamboa, como persona, como profesional, como dirigente, tiene unas connotaciones que son de mucha importancia para el Valle del Cauca hoy. El mundo del siglo XXI es un mundo interconectado y globalizado. Necesitamos gobernantes y dirigentes que les quepa el mundo en la cabeza y en su visión estratégica. Ya no necesitamos más dirigentes feudales, dirigentes apoltronados en los pequeños muros de sus ciudades o de sus departamentos. Se requieren hombres y mujeres que, viendo el mundo, comprendiendo el mundo, entiendan que Colombia y el Valle del Cauca y la ciudad de Cali, su capital, tienen que interconectarse necesariamente con esa competencia de regiones, que es la competencia del siglo XXI. Buenos días. Muy bien. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. En la vida conocí. Soy Patricia Molina, concejal de Cali. Con Jaime Perea luchamos porque La vivienda, la salud, la educación son derechos. nos opusimos a los injustos cobros de predial y valorización. El Hospital Departamental, Univalle y en Cali son nuestros. Apóyanos con tu voto este 25 de octubre. Marcando Patricia Molina al Consejo, Polo 1 y Jaime Perea a la Asamblea, Polo 57. Para seguir defendiendo tus derechos, porque la cosa está berraca. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía, con sentido social.